Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 4 de mayo del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista, con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, durante los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También hago notar que desde el año 2004, hace ya 18 años, uno de los servicios profesionales que hemos brindado a cientos de personas físicas es exactamente la de regularizar la situación fiscal de las personas físicas que, sin estar inscritas en el RFC, han manejado bienes y dinero, lo que desde luego no tiene explicación legal alguna, ya que si no están inscritos en el RFC, si no presentan declaraciones de impuestos, si no declaran fiscalmente ingresos y si no pagan impuestos, pues evidentemente que su situación fiscal es totalmente irregular. Y repito, desde 2004, uno de los servicios profesionales que hemos llevado a cabo por más de 18 años es precisamente regularizar la situación fiscal de las personas físicas no inscritas en el RFC que tienen actividad económica. Esto último lo comento porque en este video vamos a hablar precisamente de los graves riesgos que a partir de 2022 acechan a todos los millones de personas físicas que, sin estar inscritas en el RFC, en el pasado han manejado bienes y dinero, ya que a partir de este año entró en vigor una disposición legal que obliga a todas las personas mayores de edad a necesariamente estar inscritas en el RFC. Eres mayor de edad, legalmente estás obligado a estar inscrito en el RFC. Desde luego, esta obligación no es únicamente, como equivocadamente se ha manejado, para los jóvenes que cumplen 18 años, sino que esta obligación es aplicable a todas las personas físicas mayores de edad, no únicamente los jóvenes de 18 años, ¿verdad? Y consecuentemente este año deben inscribirse en el RFC, pues quienes tienen 25, 30, 40, 50, 60, 70 años, todos los mayores de edad. Bien, se establece una distinción en esta reforma legal que entró en vigor este año, en el sentido de que el gobierno, las autoridades saben que hay personas físicas mayores de edad que nunca han tenido actividad económica, pero también el gobierno sabe que hay muchas personas físicas que, a pesar de que no han estado inscritas en el RFC, sí han tenido actividad económica. ¿Qué podemos entender por actividad económica? Bueno, actividad económica significa que la persona física ha tenido bienes, muebles, inmuebles, que ha comprado inmuebles, que ha vendido inmuebles, vehículos, etcétera, y que además ha manejado dinero. Probablemente tiene cuentas bancarias, inversiones financieras, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ha realizado viajes en avión, ha llevado a cabo construcciones de inmuebles, asiste al casino con regularidad, etcétera, etcétera. Si ha realizado estas actividades económicas a pesar de que no estaba inscrita en el RFC, bueno, pues estamos en presencia de una persona física no inscrita en el RFC con actividad económica. Bien, en esta reforma se establece claramente que las personas físicas que no inscritas en el RFC, que nunca han tenido actividad económica, que nunca han manejado un solo peso y que no han tenido una sola propiedad, ¿verdad? Estas personas pueden inscribirse en el RFC
sin actividad económica, ¿verdad? Y al inscribirse en el RFC sin actividad económica, pues obviamente no van a tener ninguna obligación fiscal que cumplir. Y todavía más para esas personas físicas que nunca han tenido actividad económica, si alguna de ellas no se inscribiera en el RFC, pues como nunca ha manejado bienes y dinero, ni siquiera se le puede imponer una multa, porque nunca han tenido actividad económica. Son gente que no tiene dinero, que no tiene bienes, ¿verdad? Y entonces, pues deben inscribirse en el RFC sin actividad económica, pero si no lo hacen, el SAT las podrá inscribir. Hay un mecanismo que permite que el SAT inscriba a las personas físicas sin actividad económica, ¿verdad? Pero no habrá alguna consecuencia económica o penal en contra de estas personas. Sin embargo, las personas físicas que no están inscritas en el RFC, pero que sí han tenido actividad económica en el pasado, en los últimos 10 años, esas personas sí tienen que inscribirse en el RFC y además tienen que inscribirse con actividad económica, porque si han manejado bienes, si han manejado dinero, tienen que inscribirse con actividad económica y desde luego deberán regularizar su pasado, porque una vez inscritas en el RFC, el fisco ya podrá revisar su situación por los últimos 10 años y, bueno, es importante que estas personas no únicamente se inscriban, sino que simultáneamente regularicen su pasado para que en el caso de que llegue alguna revisión fiscal, pues no sufran pérdidas económicas, patrimoniales y mucho menos de libertad. Muy bien. Desde luego, si estas personas físicas que nunca han estado inscritas en el RFC, pero que sí han tenido actividad económica en los últimos 10 años, no se inscriben en el RFC, legalmente está previsto todo un procedimiento para que el SAT los inscriba directamente en el RFC. Ya inscritos en el RFC, la autoridad podrá ejercer respecto de cada uno de ellos sus facultades de gestión, sus facultades de comprobación, podrá llevar a cabo la determinación de créditos fiscales, el cobro de esos créditos fiscales y, en casos extremos, cuando así lo considere conveniente la autoridad fiscal, podrá incluso formular en su contra querellas por defraudación fiscal equiparada, discrepancia fiscal o denuncias penales por lavado de dinero, ya que esta persona que nunca ha estado inscrita en el RFC, que no ha declarado ingresos, se presume que toda su vida ha utilizado recursos de procedencia ilícita. Y quiero comentar que son millones las personas físicas que se encuentran en esta peligrosa situación. Las personas físicas que han manejado bienes y dinero en los últimos 10 años sin estar inscritas en el RFC, podemos clasificarlas en dos grandes grupos: informales y prestanombres. Informales son aquellas personas físicas que han llevado a cabo actividades gravadas, que tienen un negocio sin estar inscritas en el RFC, ¿verdad? Y podemos clasificar a los informales en dos subgrupos: informales modestos, informales pequeños, aquellos que tienen un negocio pequeño, probablemente en algún tianguis, en algún puesto, en algún local pequeño, en donde comercializan sus mercancías. Hay consecuencias graves aplicables a esos pequeños informales, porque la autoridad en una revisión fiscal puede, como no está inscrito en el RFC, vaciarle su negocio, llevarse toda su mercancía y pues prácticamente acabar de la noche a la mañana con su negocio. También corren el peligro los informales pequeños, de que al estar trasladando su mercancía hacia el lugar donde la comercializan, bueno, pues a partir de este año la autoridad podrá interrumpir el tránsito de su vehículo,
podrá requerirles que exhiban el comprobante tipo de ingresos, el comprobante fiscal de traslado y además el complemento por deporte, de carta aporte, ¿verdad? Y si no exhibieran esos documentos, pues en ese momento la autoridad puede privarlos de su mercancía en trayecto y además podrá acusarlos del delito de contrabando a contribuyentes informales pequeños, modestos, ¿verdad? A los que trabajan en tianguis, en mercados, etcétera. Desde luego también hay informales que llevan a cabo operaciones cuantiosas. Hay infinidad de informales que comercializan inmuebles, pero que cuando los adquieren, en lugar de celebrar un contrato de compra-venta, ¿verdad?, para que no aparezcan ellos como compradores y vendedores, después de que pagaron el precio, proponen al vendedor que les otorgue un poder general para actos de dominio sin reserva, ¿verdad?, y irrevocable y además sin rendición de cuentas. Y entonces estas personas posteriormente enajenan ese inmueble, ¿verdad?, pero no como vendedores, sino como apoderados del anterior dueño, ¿verdad? Obviamente él no aparece como vendedor, pero sí el dinero ingresó a sus cuentas bancarias. Y toda esa información la tiene precisamente el SAT. También hay otros informales con operaciones millonarias, por ejemplo, aquellas que se dedican a prestar dinero en cantidades millonarias, prestan 5 millones, prestan 4 millones, ¿verdad? Van ante un notario, celebran el contrato de mutuo, ¿verdad?, con intereses, con garantía inmobiliaria, ¿verdad? Y de todos esos prestamistas, ¿verdad?, el SAT tiene información al día, porque desde 2013 los notarios están legalmente obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad?, de todos aquellos contratos de mutuo, de todos aquellos poderes generales para actos de dominio, ¿verdad?, irrevocables y sin rendición de cuentas. Y entonces el SAT conoce perfectamente a todas estas personas físicas no inscritas en el RFC que se dedican a comercializar inmuebles utilizando este esquema que hemos narrado. Desde luego, hay mucha gente que se dedica a comercializar vehículos usados, compra y vende, ¿verdad? Y no están inscritos en el RFC. Sin embargo, la mayoría de ellos ingresa el dinero en cuentas bancarias y, consecuentemente, el fisco conoce bien el movimiento en esas cuentas bancarias y en su momento estos informales, bueno, pues tendrán que enfrentar graves consecuencias. Y por último, me gustaría referirme a aquellas personas físicas que se dedican al arrendamiento de inmuebles. Muchas personas que rentan casas o que rentan departamentos celebran el contrato de arrendamiento, pero en lugar de expedir comprobantes fiscales digitales por internet cada mes que cobran la renta, desde el momento en que celebran el contrato de arrendamiento, hacen firmar al inquilino 12 pagarés y conforme van pagando las rentas, pues les van devolviendo su pagaré, ¿verdad? Y no expiden comprobantes y no pagan impuestos. Sin embargo, la mayoría de ellos hacen que sus inquilinos les depositen la renta en una cuenta bancaria. Obviamente, el fisco tiene toda esa información. Y también hay otro tipo de arrendadores que arriendan sus propiedades en la playa, en lugares turísticos, por días, ¿verdad? Pueden rentar su casa de Acapulco por una semana a un grupo de personas, cobrar una cantidad importante, pueden ser 40,000 pesos por rentar toda la semana, ¿verdad? Eso lo hacen muchas veces por plataformas digitales, pero finalmente el dinero llega a sus cuentas bancarias. Y pues son esquemas que la autoridad ya conoce con mucha claridad, con mucha precisión,
motivo por el cual ahora que deben estar todos inscritos en el RFC, eso le permitirá a la autoridad fiscal ya ejercer de lleno sus facultades en contra de estos informales. Los prestanombres, que son el otro grupo de personas físicas no inscritas en el RFC que manejan bienes y dinero, normalmente son los familiares y seres queridos de contribuyentes que sí están inscritos en el RFC, pero que evaden impuestos, y para que el fisco, según ellos, no detecte esa evasión, bueno, lo que evaden lo ponen a nombre de sus familiares, hijos, cónyuge, progenitores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, un médico que, pues no todos los pacientes le piden comprobante fiscal, no todos le pagan con tarjeta de crédito, la mayoría de pacientes pagan en efectivo, no piden un CFDI, y eso igual ocurre en las intervenciones quirúrgicas. La mayoría paga en efectivo, incluso se paga antes de que se lleve a cabo la intervención quirúrgica, ¿verdad? No se paga después, antes, ¿verdad? Y entonces no todos piden comprobante fiscal. Entonces el médico, para únicamente pagar lo mínimo de impuestos, solamente declara aquellos recibos que expidió a los pocos clientes, a los pocos pacientes que le solicitaron, y todo ese efectivo que cobra sin expedir comprobantes puede ponerlo en ocasiones a nombre de su esposa, para que sea su esposa la que adquiere las propiedades inmobiliarias, puede ponerlas a nombre de sus hijos para que estos paguen su universidad, compren su coche, paguen el mantenimiento de su coche, paguen los saldos de sus tarjetas de crédito, etcétera, ¿verdad? Pensando el médico ingenuamente que como sus familiares, cónyuge, progenitores o hijos pues no están inscritos en el RFC, no hay ningún seguimiento que lleve a cabo el fisco sobre las operaciones que estos realizan. Sin embargo, bueno, lo cierto es que el fisco vigila todas las cooperaciones que se llevan ante entidades financieras, ante notarías, la adquisición de vehículos, y entonces el fisco sabe que hay ciertas personas que sin tener negocio, sin tener actividad grabada, ¿verdad?, están manejando cantidades importantes de dinero. Y bueno, estos son precisamente los prestanombres. El dinero que se le da a los prestanombres puede ser exactamente como el caso del ejemplo: omitir ingresos, no declarar todos los ingresos, y los ingresos omitidos depositarlos en cuentas de los familiares, o con ese dinero comprar bienes a nombre, que se facturen a nombre de sus familiares, etcétera. Pero también es muy socorrido el que el dinero que se entrega a los prestanombres provenga de la compra de facturas que amparan operaciones inexistentes. Muchas personas que disminuyen la base gravable para pagar menos IVA y menos renta, pues la renta, ¿verdad?, compran la factura, y cuando les retornan el dinero, descontada la comisión que les cobren del 4%, 5%, etcétera, ese dinero que se retorna, según ellos, para que no los cache el fisco, les dicen: ¿sabes qué? Retórnalo a esta cuenta que es de mi esposa, o dámelo en efectivo, y luego lo depositan en la cuenta bancaria del hijo. Estos son prestanombres, ¿verdad? Porque no tienen actividad grabada, pero sí manejan el dinero producto de la evasión en que incurre un contribuyente, y la autoridad conoce todos esos manejos, porque no es posible manejar 3 millones de pesos sin dejar huella. ¿Sí está claro? Entonces la autoridad tiene toda esta información. Desde luego hay consecuencias aplicables a las personas físicas que, sin estar inscritas en el RFC, manejan bienes y dinero. Por ejemplo, es delito no inscribirse en el RFC por más de un año en que debiste inscribirte en el RFC. Y obviamente, si tienes actividad económica, debiste inscribirte en el RFC desde que empezaste a tener la actividad económica.
La caducidad, que es el lapso que la autoridad tiene para revisar y cobrar impuestos omitidos, tratándose de personas físicas que no están inscritas en el RFC, no es de 5 años, es de 10 años, motivo por el cual, si a una persona que está inscrita hoy le llega una revisión fiscal, lo más que le pueden revisar son los últimos 5 años. Pero si la revisión le llega a una persona física no inscrita en el RFC, le pueden revisar los últimos 10 años, obviamente. Aparte de que se pueden fincar créditos fiscales por lo que hiciste hace 6, 7, 8, 9 o 10 años, adicionalmente esos créditos fiscales tendrás que pagarlo con actualización de 7, 8 o 10 años y recargos moratorios de 7, 8, 9 o 10 años, lo que generará que el crédito fiscal se vaya a las nubes, ¿verdad? También es importante saber que desde el 2014 el SAT puede inscribirnos en el RFC cuando nosotros, debiendo hacerlo, no lo hacemos. O sea, no importa que tú no te inscribas en el RFC, el SAT te puede inscribir. Y el SAT, que conoce todo de ti, te inscribirá sin actividad económica o con actividad económica. De eso hablaremos precisamente. Las autoridades fiscales conocen información de todas las personas físicas no inscritas en el RFC que han manejado bienes y dinero desde hace muchísimo tiempo, desde hace 20, 25 años. Por ejemplo, desde hace muchísimos años conoce los nombres de las personas que han adquirido vehículos nuevos en distribuidoras de automóviles o que han adquirido autos usados en negocios que se dedican a comercializar autos usados. Esa información la conocen desde principios de este siglo, ¿verdad? Desde también hace mucho tiempo, 20 años aproximadamente, la autoridad fiscal conoce los nombres de todas las personas físicas no inscritas en el RFC que han contratado servicios telefónicos o servicios de suministro de energía eléctrica, pues incluso a los prestadores de servicios se les ha autorizado en resolución miscelánea fiscal que la información de los que no están inscritos la recaben no con base en el RFC, que no tienen clave del RFC, sino con base en la CUR, que esa la tenemos todos. También desde inicios de este siglo, ¿verdad?, la autoridad conoce la identidad y los movimientos de todas las personas físicas no inscritas en el RFC que han manejado dinero en casas de bolsa. Esto está incluso reglamentado desde hace 20 años en la resolución miscelánea fiscal. Desde el año 2004, desde mayo de 2004, todas las entidades financieras le informan a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre todos los contratos y operaciones que las personas no inscritas en el RFC celebran con las entidades financieras cuando llevan a cabo operaciones inusuales, que no se explica a uno por qué está manejando tanto dinero esta persona, si dice que no tiene negocio, que no tiene actividad grabada, que es estudiante, que es ama de casa, y de pronto está haciendo operaciones de 3.800.000, 1 millón. Bueno, esa es una operación inusual que se ha reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año 2004. Y también aquellas operaciones relevantes en donde se maneja mucho dinero en efectivo. Inicialmente eran el equivalente a $10,000 y posteriormente ha bajado a $7,500. Entonces, cuando en moneda nacional o en moneda extranjera, en billetes, monedas, cheques de caja, hacemos operaciones que rebasan estos límites, de todas esas operaciones tiene conocimiento la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y desde luego el Servicio de Administración Tributaria. Desde 2004 también los notarios públicos informan al SAT a través de la Declaranot de todas las compras de inmuebles y de todas las ventas de inmuebles que realizan las personas físicas no inscritas en el RFC, ¿verdad? Por lo tanto, la autoridad sabe quiénes, sin declarar ingresos porque no están inscritos, han comprado inmuebles, con qué dinero
con qué dinero compraron ese inmueble si no declaran ingresos. Y también sabe las que han cobrado el precio por vender un inmueble que no declararon, ¿verdad? Conoce toda esa información. Desde luego ya se extinguieron muchos años por caducidad, pero sí la autoridad puede revisar todas esas operaciones que se han llevado a cabo en los últimos 10 años. Desde hace muchos años, muchos contribuyentes están obligados a que cuando una persona, un cliente les pague más de 100,000 pesos en efectivo, deben reportarlo al SAT a través de un informe, si no se hacen acreedores a una multa fiscal cuantiosa, ¿verdad? Y estos contribuyentes deben reportar a quienes les pagan más de 100,000 pesos por una sola operación, aunque estas no estén inscritas en el RFC. Así es que la autoridad sabe toda esta información. Recuerden ustedes que en 2008, en julio de 2008, entró en vigor el impuesto a los depósitos en efectivo, en donde desde ese año se lleva un récord de todos los depósitos en efectivo que se llevan a cabo en montos que la ley ha establecido con claridad, ¿verdad? Ese impuesto se derogó en 2013, pero la obligación sigue. Entonces, gran parte de las personas que hacen depósitos en efectivo o que reciben depósitos en efectivo no están inscritas en el RFC, y el SAT conoce perfectamente de todos esos depósitos y en su momento obviamente llevará a cabo sus facultades de gestión o de comprobación, máxime que ahora ya deben estar todos inscritos en el RFC, y aquellos que no se inscriban los van a inscribir directamente en el SAT. Muy bien, desde luego desde hace muchos años se establece un control muy estricto sobre todas las personas que realizan viajes en avión, el precio del boleto, quién lo pagó, forma de pago, efectivo, cheque, transferencia, ¿verdad? Y desde luego, si las personas que han realizado vuelos en avión no están inscritas en el RFC, bueno, pues ya tienen otro puntito más, ¿verdad? Desde luego, desde 2013 se lleva a cabo un control muy estricto sobre las personas físicas no inscritas en el RFC que realizan operaciones con sujetos que llevan a cabo actividades vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, las personas físicas que sin estar inscritas en el RFC son asiduas a los casinos. Todos los días está en el casino. Compra sus fichas, obtiene premios, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que cuando les dieron su tarjetita, les pidieron su IFE. Entonces, ustedes están siendo controlados, y si hacen esos gastos y obtienen esos premios y no los declaran porque no están inscritos, evidentemente que su situación fiscal está irregular. También las tiendas departamentales informan a la unidad de inteligencia financiera de aquellos clientes a los que les otorgan tarjetas de crédito, tarjetas de servicio, aunque no estén inscritas en el RFC. Así es que si tú no estás inscrito en el RFC y tienes tarjetas de crédito de Liverpool, Suburbia, Palacio de Hierro, bueno, la autoridad sabe perfectamente todo el manejo que le has dado a tu tarjeta de crédito. Quienes manejan tarjetas prepagadas, también hay un récord de quienes están comprando tarjetas prepagadas. Si tú compras joyas, obras de arte, inmuebles, vehículos, nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres, los que te venden esos bienes te reportan a la unidad de inteligencia financiera, y si tú no estás inscrito en el RFC, bueno, pues la autoridad ya sabe que tú estás en una situación fiscal totalmente irregular. También, si blindaste tus vehículos terrestres o tus inmuebles y no estás inscrito en el RFC, el fisco conoce perfectamente tus movimientos, y desde luego casi todas las operaciones que se llevan a cabo ante notarios y corredores públicos que tienen que ver con el manejo de dinero, todas esas operaciones las conoce perfectamente la unidad de inteligencia financiera, porque los notarios y corredores están legalmente obligados a proporcionarles esa información. Bueno, las personas físicas
que no han estado inscritas en el RFC, pero que sí han tenido actividad económica, siempre han tenido la obligación legal de informar en la declaración del ejercicio del ISR sobre los préstamos, los donativos y los premios que obtuvieron en un ejercicio fiscal, cuando estos en lo individual o en su conjunto excedieron de 1 millón de pesos y a partir del 2008 excedieron de 600,000 pesos. Si tú no estás inscrito en el RFC pero manejas tarjetas de crédito y en el año en todas tus tarjetas de crédito hiciste disposiciones en efectivo y compras que exceden 600,000 pesos, tú debiste informarlo eso en tu declaración del ejercicio, aunque no estés inscrito con actividad grabada en el RFC. Si no lo hiciste, bueno, pues estás exactamente en la mira de la autoridad. También deben inscribirse en el RFC desde 2014 todas las personas físicas que aperturan una cuenta bancaria o una cuenta en una institución financiera. Aunque no tengas negocio desde el 2014, tú abres una cuenta bancaria, tuviste que inscribirte en el RFC. Si no te inscribiste, como quiera, el banco dio la información a la autoridad fiscal, seguramente ya te inscribió la autoridad fiscal en el RFC y conoce todos tus estados de cuenta, motivo por el cual sí urge que regularices tu situación fiscal. ¿Qué facultades tiene la autoridad respecto de las personas físicas que, sin estar inscritas en el RFC, han manejado bienes y dinero en los últimos 10 años? Bueno, pues les pueden llevar a cabo el procedimiento de discrepancia fiscal, esto desde el 1 de octubre de 2006. Pueden presumir que todos los depósitos bancarios que efectúan en un ejercicio, cuya suma sea superior en 2008 a 1 millón de pesos y actualmente a 1.579.000 pesos, todos esos depósitos bancarios, aunque no estén inscritos en el RFC, son ingresos y valor de actos o actividades por los que tú debes pagar impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Desde luego te pueden inscribir, aunque tú no estés enterado, en el RFC con actividad económica. Si ya lo hicieron así, seguramente si vemos tu opinión de cumplimiento, no hombre, pues debes muchas declaraciones, tu situación es totalmente irregular. Desde luego puede practicar, ya que estés inscrito, te inscribas tú o te inscribe el SAT, podrán ejercer respecto de ti facultades de gestión, como enviarte oficios de invitación para vigilancias profundas, te podrán practicar facultades de comprobación como visitas domiciliarias o revisiones de gabinete. En su momento podrían formular querella en tu contra por defraudación fiscal equiparada, discrepancia fiscal. Podrían formular denuncia en tu contra por lavado de dinero al considerar que estás utilizando recursos de procedencia ilícita. Si los montos que has manejado son sumamente cuantiosos, millonarios, la defraudación fiscal podría ser en la modalidad de delincuencia organizada. Y si es en la modalidad de delincuencia organizada, aparte de que te pueden incrementar la pena de prisión y decomisar tus bienes, aparte de eso, la autoridad ya estaría en condiciones de aplicarte la ley de extinción de dominio. Bien, estimados amigos, como vemos, es un tema sumamente importante, sumamente abundante, que además afecta a millones de personas físicas de nacionalidad mexicana y los sufrimientos, si no regularizan su situación fiscal que van a enfrentar, serán verdaderamente tremendos, serán verdaderamente dramáticos. Por eso es importante que las personas físicas no inscritas en el RFC que han manejado bienes y dinero conozcan esta información para que inteligentemente tomen decisiones que les ayuden a no vivir el calvario que hemos descrito con antelación. Y desde luego esta información también la deben conocer los contadores públicos y los abogados fiscalistas, exactamente para estar preparados y ayudar preventivamente a las personas físicas que en el pasado han manejado bienes y dinero sin estar inscritas en el RFC, ayudarlas espontáneamente a regularizar su situación fiscal para reducir o eliminar por completo los graves problemas antes descritos y que esas personas físicas nunca los enfrenten. Bien,
Pues de todo esto hablaremos, estimados amigos, con lujo de detalles, dando información muy puntual, preceptos legales, todo en un curso en línea que está programado llevarse a cabo los días miércoles, jueves y viernes 25, 26 y 27 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En total, 12 horas de capacitación. La información es sumamente abundante, desafortunadamente, este tema no ha sido analizado por nadie. No hay libros, no hay videos, no hay cursos. Y entonces, tanto las personas físicas inmersas en el problema como los contadores y abogados desconocen todo esto, y si este estado lamentable se mantuviera, en los próximos años millones de mexicanos que no estaban inscritos pero que sí manejaban bienes y dinero perderán todo su patrimonio, y muchos de ellos incluso perderán su libertad. Estamos a tiempo de evitar ese colapso si nos preparamos todos. Personas físicas no inscritas en el RFC que han manejado bienes y dinero en el pasado, contadores públicos y abogados. Si no lo hacemos así, será una verdadera masacre, porque la autoridad tomará a estas personas físicas por sorpresa, que nunca han tenido contador, y les quitarán absolutamente todas sus propiedades y en casos extremos hasta su libertad. Bien, estimados amigos, pues en pantalla dejamos el teléfono 22 22 43 22 11, la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx, en donde nosotros podemos proporcionarte el temario completo de este importante curso, y desde luego en donde podremos proporcionarte toda la información del curso. Son millones las personas físicas que están en peligro, que están en esta lamentable situación. Pudieras tú estar en esta situación o tus familiares. Ojalá le des la importancia que tiene este tema, pida la información de nuestro curso y ojalá nos acompañes. La única intención de este curso es que los mexicanos conservemos por siempre nuestro patrimonio, nuestra libertad, y lo podemos hacer, lo podemos lograr si regularizamos nuestra situación fiscal. Muy buenas tardes, sean muy felices.